Semana Santa era la de antes, nos dice Gustavo en esta jornada, y ya está con nosotros también con un gran investigador paraguayo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias Jorge. Buenas tardes a los televidentes de Callejeros. Y bueno, hoy es Jueves Santo, día antes del momento trascendental de lo que representa justamente la Semana Santa, el día antes de la muerte de Jesucristo. Pero, ¿cómo se toma eso dentro de la cultura paraguaya? ¿Qué se hacía antes? ¿Qué no se hace más? ¿Qué debemos de rescatar? Lógicamente, como tradición paraguaya, y en ese sentido estamos acá y ya le agradecemos por su tiempo. Profesor David Galeano, bueno, buenas tardes, antes que nada, profesor. Muy buenas tardes, un saludo a toda la gente en este día tan especial, Jueves Santo, y a todos los que ven habitualmente Callejeros. Jueves Santo es día de reflexión. Es el día de reflexión. Es el día previo, precisamente se produce el lavatorio de los pies en las iglesias. Tradicionalmente, antes de la pandemia, eran convocados las personas más destacadas, dignas de la comunidad, hombres y también mujeres, sobre todo en los últimos tiempos, el lavado de los pies. Y también hay una celebración con el sonido de la matraca. Hay mucha gente que ya no conoce. Es una especie de aparato que se hace de madera y que produce un sonido sordo. Y eso recorre la iglesia y hay una procesión dentro. Ya hay una sensación bastante dolorosa el día previo al Viernes Santo. Y normalmente en muchos casos, ese nuestro famoso Caruguazú inclusive se hace en la siesta. Algunos tienen todavía la costumbre de hacerlo en horas de la noche, ¿verdad? Pero ya, Jueves Santo, con ahora ya anda ya está pues. Toda esa, digamos, sensación más intensa de la pasión de Cristo se da el Jueves Santo. Y ese silencio absoluto se da el día viernes, cuando la gente va a ir a visitar los cementerios y finalmente se va a producir la crucifixión. A ver, el Caruguazú se hacía al mediodía. Al mediodía, por eso el gran preparativo era el miércoles, previo a esta fecha de Jueves Santo. La gente normalmente, la costumbre de ir, ya estar el miércoles en su valle, unos cuantos haciendo yepe abá, buscando la leña, preparando el fuego, en la casa ya. Todo, anteriormente pues, todavía en la casa. La vaca que producía la leche, el queso a partir de la leche, el cerdo, la grasa, el maíz que era plantado allí mismo, la mandioca que producía en ese entonces y produce hoy el almidón, manzanilla y otros anís, que ya todo eso estaba dentro del ambiente y con eso se preparaba. Apeaba el miércoles ya miércoles apea, hoy estado ya puedo miércoles jueves a sayo ya puedo pecar Caruguazú. Y yo tengo conocimiento de muchos lugares que también se hacen horas de la noche, allá va, Tupao, Yurire, ya por la última cena, pero la gente en la Caruguazú, a Jesús, hoy no Varela con sus discípulos. Y eso es lo que se recuerda en Paraguay con un matiz muy nuestro, muy paraguayo y muy guaraní, porque todo eso pues se dice en guaraní, po, hablar inclusive de la tradición del yepuijé que dijimos, mañana por ejemplo en el viernes el tupaintú, o sea, todo eso quedó y en Paraguay tiene un molde, digamos, tradicional, un molde muy folclórico, que es muy diferente a muchos otros lugares del mundo por eso. ¿Los estacioneros en qué momento salen? Ellos normalmente salen el miércoles, y ellos tienen justamente aquí en Capiatá, nosotros tenemos varios grupos estacioneros y ellos me han contado en más de una ocasión que la costumbre es hacer como una promesa el miércoles santo, y eso va a culminar con el Xipapo recién el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, y ellos aparecen el miércoles. Y lo que hacen es básicamente la pasión. Hacen las 14 estaciones del Vía Crucis. Apeado en muchos lugares están inclusive las estaciones, uno cada 100 metros, 200 metros.
Y entonces en cada lugar ellos se detienen, hacen un cántico tradicional y también una plegaria. Hasta ahí. Ya nieto, hoy una noche, profesor, a ver, tú, Viernes Santo, Sí. El recorrido de las 7 iglesias. A ver, apenas Jesús Cristo ve cruz, oye, ya por la procesión, año menguela Jesús Cristo lleva la tupa ope, a pepe oye ya la gente, oye por la tupa en tú, oye ya la virumí o recordamos, a pepe oye la costumbre, lleva la pepe 1 a 6 iglesias más, apenas 7 años era. Ya para la promesa, de 7 años o para la promesa. Es parte también de ese, digamos, cúmulo de conocimientos que siempre se mantuvieron en la oralidad. Uno de los pocos materiales que tenemos, folclore paraguayo de Pablo de Carvalho Neto, folclore del Paraguay de Dionisio González Torres, son algunos simplemente para mencionar de lo que ya prácticamente a partir de 1970, 60, 80 comenzaron a escribir sobre el folclore del Paraguay. Pero hasta antes de eso y hasta ahora hay muchas de estas tradiciones que permanecen en la oralidad. Qué difícil es todo esto cuando se quiere mantener y aparece tener que estar en modo COVID. Eso por un lado, y otra cosa también, no podemos negar que existe un factor que incide tal vez en forma negativa en este tema de la tradición, que es la modernidad. Hoy día, por ejemplo, mucha gente no puede hacer chipá en la casa, vive en un edificio de departamento, pero sin embargo, todavía existe la costumbre de consumir chipá. Por ello se va en una de esas al mercado o a una de estas chiperías y puede comprar. Algunos ya compran la chipa hecha y algunos compran para preparar. Y en vez de un tatacuá tradicional, hoy aparece un horno eléctrico. Porque la chipando para huyendo, Acuacina, o sea, móvina. Así que vean y teñan de buiteta. Porque o a moverlo más. Sí, pésame, vengo. Pero mantenemos la tradición. Yo antes pero de otro lado. No, nada, ni igual, siempre después ya pues. Hacemos ilusión. Bueno, Jorge, esta es la situación. ¿Qué es lo que se hace Jueves Santo? Mantener viva la tradición es difícil cuando todo esto también hay que convertir y compartir un poco con la modernidad, tal como lo dice acá el profesor David Galeano, a quien le agradecemos también por habernos recibido, pero es lo que más o menos quisimos graficar, qué es lo que se debe de hacer un Jueves Santo y qué es lo que se hacía anteriormente, qué es lo que se pudo perder, qué es lo que se puede perder, así es que tenemos que seguir insistiendo con este tema de mantener viva la tradición paraguaya, Jorge. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo también al profesor David Galeano, precisamente, que siempre está con nosotros cuando lo necesitamos. Y bueno, queríamos compartir, como decía Gustavo, esto, ¿verdad? Un poco recordar las tradiciones de antes, lo que vamos perdiendo. Ojalá que en el 2022 ya tengamos una Semana Santa para compartir con nuestros seres queridos, no como este año y el año pasado.